todo lo referente. Ahora sí, ahora sí. Pero también, les decía, existen algunas planillas electrónicas para el manejo, ¿ya? Entonces hay documentos, hay lo que es la información de PFAFstetter, es un drive que lo pueden ir descargando y esto lo vamos a utilizar también, pero ya más propiamente en la siguiente clase, pero también les decía, dentro de lo que es el manejo de un balance, está en función de lo que nos recomienda esta guía, ¿no? Esta guía de balance hídrico de Bolivia, ya que es de difusión libre. Desde el año 2016 se ha dado esta difusión. Sin embargo, el balance se ha hecho con años anteriores, ¿no? Entonces, ya vamos a ver un poco lo referente a esto. Vayan descargando. Y también tenemos dentro de lo que es el material, bueno, es decir, les voy a habilitar los trabajos prácticos. Hay un trabajo final, hay un trabajo recuperatorio y hay un examen, ¿ya? Que está en función de las diapositivas. Pero también les decía, en este manejo vamos a establecer información del SISMET, del CENAMI. Vamos a manejar el modelo de TEMES, es un modelo justamente el balance hídrico del 2016 lo establece y hay una actualización que tiene todavía algunas observaciones y ya vamos un poquito a ir analizando. Otro modelo de balance hídrico es Crawford, pero el Crawford modificado, generado por el doctor Francisco Campos Aranda, y vamos a ver dentro de lo que son softwares aplicativos o aplicados a balances, como el GKHMS con el modelo SMA o Sacramento, pero también podemos ver un poco sobre lo que manejan este mismo modelo de TEMES, por ejemplo, el programa CHAC, ¿ya? Entonces, cómo se ha concebido y cuál es su aplicación. Vamos a ver en relación ya a la parte aplicativa, balances hídricos en Bolivia, y que hoy por hoy seguramente muchos han escuchado lo que son los modelos, planes de aprovechamiento hídrico local o PAL, ¿ya? Algunos seguramente han participado de estos planes y que en relación a esto se trata de ver cómo va a ser el comportamiento en una determinada cuenca, ¿no? Si ustedes ven ahí, esta es una cuenca que está en el departamento de Oruro, municipio de Challapata, y queremos ver cómo se da ese comportamiento hídrico dentro de esta cuenca. Propiamente es establecer cómo se van a dar los caudales que están, digamos, saliendo por este cauce principal, en función de qué, la precipitación, que más o menos tiene un patrón de esta índole, digamos, esto es enero, febrero, o sea, esto es una relación del tiempo en función de este valor de precipitación y que ya nos hemos dado cuenta que a futuro hay un cierto incremento en precipitación. La temperatura también es un factor, entonces también hay la evapotranspiración y vamos a darnos cuenta que esa evapotranspiración también se da más en épocas secas. Pero también, producto de la precipitación, la evapotranspiración, los factores de suelo, ya vamos a entender qué es el manejo del uso de suelo, pero a una escala menor, o sea, con datos de SIG que podemos utilizar Sentinel-3, Sentinel, que es de una grilla de 10 por 10 metros, podemos ver el análisis de ese uso de suelo, pero también hay una parte litológica, que es para ver cómo se comporta el flujo subterráneo, y no solamente es una sola capa, vamos a ver que conforme existen más modelos, estas capas pueden ser dos, tres, etcétera. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a analizar. Entonces, ese análisis nos va a servir para poder ver
qué caudal tenemos disponible. Entonces, ese análisis nos va a permitir entender cuánto es primeramente a nivel mensual, esto es a nivel mensual, enero, febrero, marzo, abril, y podemos analizar también a nivel diario, a nivel horario inclusive, pero ya se requiere un poco más de proceso de datos, vamos a llegar hasta ese análisis. Entonces, en esto vamos a aplicar un programa que se llama Evalhit, un programa libre que evidentemente trabaja con otros dos programas como el Aquatool, solo que el Aquatool es de pago. Entonces vamos a aplicar el Evalhit, sí, que maneja cuatro modelos, entre ellos está TEMES, está HBB, está el modelo de Sacramento. Entonces ya el análisis nos va a permitir hacer una pequeña comparación porque no todas las cuencas podemos decir que se trabaja con el modelo del TEMES, que es evidentemente uno de los análisis que ha servido para muchos países, especialmente España. El doctor Ramón Temes es el que ha propuesto en base a muchos estudios, ha ido calibrando. Entonces, un poco de eso vamos a ir entendiendo. Entonces, para esto, evidentemente, hay una una teoría básica, pero también existen muchas tesis que se han generado en cuanto a este análisis de balances, porque esto si bien nace, los balances en función de ciertas propuestas que inicialmente uno quería saber qué cantidad de agua, por ejemplo, se presenta si cuando tenemos un aforo. El aforo pues tiene también una cierta relación con la precipitación. Entonces hay un caudal, pero evidentemente dentro de este análisis los caudales no son únicos, pero hay un caudal promedio que estamos analizando, porque en un día, si es que cae precipitación, va a haber mayor caudal. Y después, si es que para de la precipitación, esto empieza, como quien dice, a generarse una escorrentía subsuperficial y entonces disminuye el caudal. Nuevamente, ya cuando entramos, por decir, a invierno, en invierno, si uno va a forar un río, vamos a encontrar menor caudal hasta que empieza, digamos, en las zonas altoandinas, empieza a descongelarse y el caudal también nuevamente aumenta. Entonces, lo que vamos a determinar es el caudal medio que se da a lo largo de un determinado tiempo, en este caso a lo largo de un mes, puede ser a lo largo de un día, puede ser cómo se va comportando inclusive a nivel horario. Entonces, esto nos va a servir ¿para qué? Para que nosotros podamos proyectar a futuro cuál y cómo va a ser este comportamiento, por decir, en épocas de sequía, en épocas cuando no siempre va a darse pues esos caudales de manera óptima, ¿no? Entonces, ya les voy a ir mostrando dentro de lo que es este análisis la influencia de estos parámetros como son la precipitación, ¿ya? La precipitación y la evapotranspiración. O sea, si acá vemos, esto es la precipitación. Esta precipitación que está ahí, que cae, pues en contra, digamos, tenemos la evapotranspiración. Esto que está en color rojo es evapotranspiración, que ya vamos a aprender también a ver, pero es evapotranspiración potencial, que lo manejamos con fórmulas empíricas o también puede ser con aproximaciones con lisímetros, etcétera. Y entonces, la verdadera evapotranspiración, hay una evapotranspiración real. Esta evapotranspiración real depende también de varios otros factores internos, que está en color rosado, y más factores del suelo, todos los factores del suelo que ya vamos a ver en función del uso de suelo, o sea, la cobertura y la litología, que va a ser para la parte subterránea. Unido con esas variables, damos lugar a lo que está acá en este color de línea oscuro, que es el caudal. O sea, un balance nos ayuda a determinar cuánto de caudal se va a dar
Y entonces vamos a establecer a lo largo del tiempo, por ejemplo, acá cuando existe lluvias fuertes, o sea, precipitaciones o años húmedos, ya de ahí un poquito vamos a ir reforzando. Había un trabajo en el cual les indicaba, pues, hay que ver los años secos. Ahora vamos a profundizar. De hecho, solamente algunos han visto que la precipitación es baja, y en precipitaciones bajas, evidentemente, también vamos a tener sequías. Por ejemplo, acá tengo una precipitación alta. Esta precipitación alta relaciona al caudal, ¿ya? No es proporcional, pero los relaciona. Lo mismo, acá tenemos otro pico y los relaciona, pero uno puede decir, pero acá hay otro pico que es parecido a este, pero no siempre, les digo, me va a generar, hay una alta precipitación, va a generar un alto caudal. Entonces hay factores que relacionan pues también en función del suelo, en función de la cobertura, si es que el suelo se está empezando a saturar. Y entonces con esto, ¿qué vamos a poder pronosticar? Años secos, años húmedos, años normales. Y entonces cuando hay un caudal, por ejemplo, caudales bajos, que sería caudales de estiaje, que uno va refiriendo, pues establece en un proyecto, y esto ha ocurrido varias veces, uno cuando hace, por decir, un sistema de riego, va afuera, a veces afuera en la época de estiaje, pero no sabemos si es un año seco o un de sequía. O sea, a esto vamos a llegar a pronosticar. A futuro también podemos pronosticar qué es lo que se nos depara y bueno, el caudal mínimo que se ha dado en alguna época, ya sea de sequía o en una época de lluvia, para el diseño de mis obras hidráulicas. Por ejemplo, si es una toma, una toma azud, entonces en un azud derivador, tiene más o menos una forma acá. Entonces, aquí hay un caudal máximo extraordinario que va a llegar, pues, y en función de esto se dimensiona lo que son los muros de protección, los muros laterales, ¿no? Entonces, evidentemente, analizando todos los factores que conllevan. Eso sí es un análisis de máximas extraordinarias, que eso seguramente el último módulo lo van a ver con mayor detalle. ¿Ya? Eso está también en el diplomado. Entonces, prácticamente ahí existen, pues, no solo un método, les decía. O sea, por ejemplo, estos PALs se realizaban con un programa que se indica el WIP. El WIP es un programa que sirve para analizar balances, pero son cajas, como que dice, cajas negras que las fórmulas no las podemos ver. Pero sí existe una relación en este análisis para realizar estos informes y que hoy por hoy pues está sirviendo para el BRHR, o sea, el Viceministerio de Recursos Hídricos, ver qué caudal es aplicado. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. El programa EvalHit me va a mostrar ese tipo de gráficas y en función de esto, pues nosotros también vamos a ir viendo qué modelo se aproxima a nuestro análisis. Bien, lo mismo en recomendaciones, siempre van a, por favor, el silencio y si tienen consultas, no duden en escribirlo y si es necesario, pues pueden indicar también de cómo se va a generar. La calificación es lo mismo que en el anterior, o sea, 30% es prácticamente los trabajos prácticos que está en función del modelo de Temes. 40% es el trabajo final, el trabajo modular, y el 30%, hay un 30% también, que es una evaluación de conocimientos, ¿ya? Entonces, todo lo que vayamos viendo en las diapositivas, yo les voy a decir, esto es lo que va a entrar o lo posible que va a ingresar, entonces, para que ustedes tomen notas. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber, ¿ya? Bien. Entonces, empezamos por esto, sobre el balance hídrico superficial en Bolivia y su manejo. Vamos a ver que prácticamente el hombre vive de agua, pero de agua potable, ¿no? Aunque hay ciertos parámetros
de agua, a veces se acomoda el ser humano al agua un poco salina, por ejemplo. A eso lo llamamos agua segura. Entonces, de ahí que el manejo de recursos hídricos constituye una de las mayores preocupaciones en todos los países, ¿no? Entonces, prácticamente, ya sea en vías de desarrollo, para analizar los recursos hídricos, yo tengo que pues analizar en función de datos históricos y esos datos históricos los encontramos en lo que es recopila las estaciones meteorológicas. Pero ya habíamos visto una realidad, en el anterior módulo no tenemos muchas estaciones meteorológicas y entonces saltamos a información que hoy por hoy más bien está en la red, o sea, datos satelitales. Pero también dentro de todo lo que es el análisis, la mayoría de las estaciones son pluviométricas nada más, o sea, solo me da precipitaciones. Y con una estación que solo da precipitación, no puedo realizar un balance hídrico, por si acaso es pregunta de examen, ¿ya? O sea, no puedo realizar si tengo solo información de precipitación en una estación, y es como cuando dictaba esto ya el 2006, 2007 en Sucre, y se daban cuenta, en Chuquisaca existen más estaciones, en este caso, estaciones pluviométricas, pero nosotros necesitamos las termopluviométricas, es decir, información que se refiere propiamente a la temperatura y en la temperatura más otras variables. Por ejemplo, si yo utilizo Peyman-Montate, que seguramente han escuchado varios hablar, pues para sacar la evapotranspiración, que ya vamos a entrar también en su concepto, pues requiero por lo menos temperatura media mínima, temperatura media máxima, pero si a esto aumento, humedad relativa, velocidad del viento y la radiación solar, que a veces no se tiene esa información y esa radiación solar, por ejemplo, como Meteonorm, ya han visto que Meteonorm genera pues información de radiación solar también, entonces puedo aplicar, por ejemplo, e interpolar, pese que las únicas estaciones a nivel Bolivia están en la capital, por ejemplo, en La Paz, ¿ya? Entonces ahí tenemos una base de datos que sí puedo acceder, pero no así en los demás departamentos para la radiación solar, o sea, tenemos que indirectamente interpolar. Y entonces en esto, en la realidad boliviana, pues tenemos una escasa red meteorológica, que evidentemente esta red meteorológica es de estaciones meteorológicas que me dan ya sea de primer, segundo, tercer y cuarto grado, que habíamos visto también en las de primer serían las que tienen toda la información, pues prácticamente para generar, por ejemplo, estos caudales, a veces hay cuencas bastante grandes, como la del TDPS, que es la del lago Titicaca, que viene desde, a nivel intercontinental desde el país de Perú, y prácticamente todos sus afluentes que van al lago Titicaca, viene de Chile también, baja hasta la zona, por ejemplo, en este caso, donde se une una cierta confluencia, donde hay dos ríos, se llama Chuquichambi, y estos dos ríos, un río que sí existía, el brazo izquierdo siempre ha existido y existe, pero el brazo derecho ha sido provocado por el ser humano y esto llega hasta el lago Popó. Y como es una cuenca endorreica, pues del lago Popó hay parte que se va por acá, por el salar de Coipás, etcétera, y ahí se infiltra y prácticamente ese análisis pues se va generando de esta manera, ¿ya? Entonces, eso, eso es lo que vamos a ver, que tenemos una pobre red en este caso, por ejemplo, hidrométrica. ¿Y qué son las estaciones hidrométricas? Son las estaciones de aforo. Por ejemplo, acá en esta unión, acá es Chuquichambi, tenemos análisis de datos hidrométricos de caudales y esos caudales son
leídos por limímetros. Los limímetros son reglas, reglas de lectura, y que evidentemente aquí hay un factor de corrección porque el agua a veces viene con el aire y empieza a generarse cierto oleaje y hay que ir descontando, analizando datos y evidentemente esa información, pues una vez que está corroborado y calibrado, sirve ¿para qué? Para calibrar la cuenca, una cuenca grande. De hecho, tenemos varias estaciones, aguas arriba de Chuquichambi, y en la actualidad, pues, no tenemos muchas estaciones hidrométricas, ¿ya? Entonces, nuestras estaciones hidrométricas resultan ser bastante pobres, y de ahí que un poquito en el análisis, cuando se ha hecho el balance hídrico de esta parte, no ha sido sencillo. Con unas cuantas estaciones. Ahora el último uh, balance del 2023 tiene mayor información hidrométrica. Ya nos vamos a darnos cuenta que es necesario calibrar. Y entonces la calibración que se ha hecho, ahora sí vamos a entender lo que es la grilla GMET, porque vamos a manejar también parte de esa información de la grilla GMET, pues ha sido con datos de aforo nada más, ya de aforo, pero no se ha considerado inclusive algunos lugares de aforo que eran privados. Ahora en el 2023 sí hay mayor información. Entonces eso también lo vamos a ir viendo. Entonces de ahí que para el balance del 2016 se ha tenido que recurrir a información de otros países como Brasil, que maneja Semena, Servicio de Mejoramiento de Navegación Amazónica, y también algunos datos que se tiene, por ejemplo, para la cuenca del río La Plata, del Pilcomayo, pues, pero en la zona, ya sea de Argentina, donde se tiene también información. Pero esto prácticamente muchos países pues lo tienen para ellos y nosotros sí necesitamos para calibrar. De ahí, ¿cuál es la preocupación? Y esto también es otra pregunta de examen. Observen, nuestro geoide lo asemejamos a un globo terráqueo, no es una esfera, ¿no? Tiene una forma parecida a una esfera. De todo lo que es la superficie, o sea, la superficie de este geoide, pues la superficie, el 75% es agua, ¿no? Es agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta cantidad de agua, pues no es potable. No es potable y no es consumible para el ser humano, pero sí viven peces, ¿no? Grandes peces inclusive. Entonces, la gran parte de la precipitación que cae sobre la superficie proviene de la evaporación de estos grandes océanos, pero aún así no es mucho. O sea, de este 75% de superficie del agua, prácticamente si yo lo vuelvo al 100%, hago una semejanza, de ahí que en la pregunta de examen les coloco 100%, vamos a imaginar que es este 75%, del agua del planeta, del 100% del agua del planeta, el 97,5% es salada y está en los océanos. O sea, el 2,5%, que sería lo que sobra, ¿no? 100 menos 97,5, es agua dulce. Entonces, uno puede decir, hay 2,5, pero ¿dónde se encuentra esa agua dulce? La mayor parte se encuentra en los glaciares y capas polares, ¿no? O sea, en estos extremos donde hay grandes, en este caso, bloques de nieve que estos que con el factor del cambio climático están derritiéndose y bueno, no solamente en esta parte, también en las zonas de los nevados y de un nevado, por decir, Sajama, sale hasta el océano Atlántico y entonces de ahí que se pronostica que para el 2100, si esto sigue existiendo, pues el nivel del agua a nivel mundial va a subir unos 40 centímetros, que es alto, porque 40 centímetros si multiplicamos por toda la superficie es gran cantidad. Pero en este caso, esta cantidad de agua no la podemos aprovechar. Y el 30% se encuentra en la parte subterránea.
hay que tomar en cuenta que dentro de la era geológica de la Tierra, bueno, vamos a ir al Pleistoceno, bueno, podemos entrar todavía a eras anteriores porque han existido un montón de eras del hielo, y también se han generado grandes diluvios, etcétera. Entonces, esa cantidad de agua ha quedado en capas que muchas veces, inclusive en la actualidad, se dice que está a más de 1000 metros por debajo, y hay que tomar en cuenta que conforme vamos profundizando al centro de la Tierra, pues la temperatura también aumenta. Es como cuando uno ingresa a una mina, siente el calor interno de la misma, del suelo, y entonces esto está generando pues internamente pues una cierta termodinámica del agua, que conjuntamente algunos minerales, etcétera, están dando generación pues a otro tipo de óxidos, hidróxidos, etcétera. Entonces ahí existe este 30%, pero no es agua potable de este 30% toda esa agua subterránea. Pero si la que encontramos, sí es un agua que a veces sale de las vertientes, y es un agua con bastante No lo voy a pureza. decir. Vamos a O decir sea, vos. solo el uno ¿De por dónde vos? ciento, 1% Sí, es tú. lo que aprovechamos y está en lagos. ¿Alguna consulta? Yo no lo voy a decir. Si tienen alguna consulta, Mm, pues yo no lo voy a decir. Mm. los micrófonos, por favor, van a apagar. Ya, muy bien. Entonces, este 1%, pues lamentablemente es lo que disponemos para consumo, y evidentemente está en los ríos, están en los manantiales, está esta cantidad de agua que a veces buscamos en la parte subterránea como galerías filtrantes. Y entonces, esto es lo que nos tiene que preocupar. La población está creciendo así, de manera exponencial, pero evidentemente esto está también generándose mayor demanda. Antes podíamos comprar cualquier terreno y con un precio económico. Ahora todo tiene dueño, y entonces es difícil. Y de ahí que hay mayores requerimientos. Y el sector que más requerimiento tiene para el agua, por ejemplo, y que no es favorable, es la minería. Y el agua que utiliza la minería lo sueltan, y a veces no hay diques de cola y está contaminándose aguas abajo, como por ejemplo en Guanuni se ha demostrado dentro de lo que es el balance, tiene la mayor cantidad de agua, pero que luego esa agua pues por algunas situaciones de mal manejo pues llega al lago Popó a contaminar. Pero también, por otro lado, pues es la agricultura. De hecho, un cultivo requiere mayor cantidad de agua que lo que consume el ser humano o los animales. También los animales viven de agua, y evidentemente vamos a darnos cuenta que en las épocas cuando hay mayor temperatura, mayor calor, pues es mayor también la demanda de agua, tanto para el ser humano como los animales y las plantas. Entonces, prácticamente... Si nosotros sacamos el 2,5% es agua dulce, este 2,5 es del 75%, y si de este 2,5, por si acaso esto está disgregado así, como el 100% de este 2,5, 70 está en glaciares, 30 está en aguas subterráneas y menos del 1% está en lagos, uno 1% por 0,025 por 0,75, la cantidad de agua es baja, es bastante baja. Les digo que esa situación que vamos viendo, pues no nos va a alcanzar. Y hay zonas donde prácticamente el agua pues es utilizado de manera horaria, ¿no? O sea, no tenemos las 24 horas. A ver, acá nos da una pregunta, por ejemplo, Javier. ¿Una estación hidrométrica automática mide caudal o solo niveles del agua? Muy bien, una buena pregunta. De hecho, las automáticas, hay dos tipos. Por ejemplo, las que tienen Doppler, que es un equipo para generar mediante el sonido.
y calcula pues la velocidad que está circulando. En esa velocidad genera, y hay que tomar en cuenta que en una sección de río se genera lo que denominamos las isotacas. Estas isotacas son líneas de igual velocidad. Entonces, obviamente, menor velocidad va a ser dentro de lo que es la zona de las paredes, o sea, la rugosidad. Si uno hace un corte, pues normalmente genera, bueno, puede ser de esta manera, la velocidad máxima se estará dándose en un determinado porcentaje, a una altura determinada, está en función de la forma, y entonces el Doppler me mide la velocidad y saca ese perfil, y al final de toda esta velocidad genera la velocidad media, y con esta velocidad media multiplicado por el área, voy a tener como respuesta el caudal medio. Entonces, el caudal medio es determinado por equipos. Si es Doppler, no me va a medir los niveles del agua, sino que esto a partir de la velocidad genera este análisis. Ahora existen otros, claro, los limímetros son manuales, pero también existen sensores que evidentemente en el agua, y esto por espectrografía, etcétera, van determinándose a qué altura está llegando, si hay un cierto oleaje, entonces va a ir descontándose, etcétera. Entonces, ahora pueden ser boyas automáticas, que miden el nivel, o sea, son flotadores que están generándose aquí conectado a un data logger, y entonces esta sí, a partir de los niveles, y de hecho, vamos a darnos cuenta que esta sección está calibrada. ¿Cómo calibro un limímetro o una zona? Normalmente, si tuviese una sección un poco regular, vamos a imaginar que es una sección medio cuadrada, uno determina el caudal que se da, evidentemente con varios molinetes, en una zona de flujo subcrítico, un flujo lento, porque vamos a darnos cuenta que en los molinetes, en las especificaciones dice para máxima velocidad, por decir, de 10 metros sobre segundo. Y por encima no se garantiza, y además también se puede afectar al equipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo un nivel, vamos a imaginar acá, el nivel uno. Para este nivel de agua uno tengo un caudal uno. Luego, espero y hago para un nivel menor, para un nivel 2, tengo un caudal 2, y luego puedo esperar, digamos, un tercer aforo para un nivel 3, un caudal 3. Entonces, la ecuación del caudal está normalmente, cuando esto es una sección un poco regular, de un coeficiente alfa por el nivel elevado al cuadrado, más un coeficiente beta por el nivel, así directamente, más un coeficiente gamma. Entonces, acá tengo tres incógnitas. Si yo tengo tres aforos, voy a tener un dato de caudal, por ejemplo, en este caso para el nivel uno voy a tener un caudal, voy a tener el nivel uno, voy a tener acá despejo y coloco esos valores. Entonces, ya va a ser un coeficiente alfa por ese nivel, más el beta. Entonces, aquí tengo tres incógnitas, ¿no? Tres incógnitas. La siguiente ecuación, cuando ya estamos con este nivel 2, igual voy a tener un caudal y voy a tener igual voy a tener los niveles, y entonces va mi segunda ecuación. Y la tercera ecuación está evidentemente acá, ya tengo caudal, tengo niveles, y entonces ya tuviese tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, esto sí, tengo que verificar si se asemeja a esta ecuación por la sección, que es una sección natural regular. Y entonces, la siguiente vez, ya cuando ya está esto, simplemente leo los niveles. Cualquier otro nivel intermedio puede ser un poco menor o que esté en medio más que todo de esto. Y entonces ya voy a tener automáticamente una relación de caudal.
porque una vez que ya está calibrado mi estación hidrométrica, ya sea con niveles, pues ya lo que va a empezar a realizar las lecturas van a ser estos niveles y automáticamente como ya voy a tener la ecuación calibrada, voy a tener el caudal. Obviamente ese caudal tiene que estar también corregido si es que se ve oleajes, etcétera. Entonces eso está todavía, como que dice, rectificar ese caudal y decir se puede ir aplicando. Así es como se realiza en los manejos. Ahora, a veces ocurre que la sección no siempre es de esta manera, entonces puede ser que sea una sección y obviamente tiene que estar en flujo subcrítico. ¿Qué es subcrítico? Flujo con el número de Froude menor a la unidad, o sea, un flujo lento. Entonces, solo realizamos el análisis hidrométrico en una zona subcrítica o de baja pendiente, baja pendiente. Entonces ahí es donde generamos. Cuando son alta pendiente, no sirve para realizar esta calibración que vamos viendo. ¿Ya? Es eso. Bien. Por otro lado, vamos a darnos cuenta que a nivel del mundo, el agua tiene una cierta renovación, es de nueva. Por ejemplo, los océanos, cada 2500 años hay una renovación de la cantidad de agua y si es que, digamos, hay una cierta contaminación, hay que esperar 2500 años para que pues se pierda esa contaminación, como a veces hay desave de petróleo, por decir. El agua subterránea se dice 1400 años, el hielo polar 9700 y conforme vamos disminuyendo la escala, pasamos a lagos, 17 años, ya vamos a humedales, 5 años, la humedad en el suelo, esa humedad se puede renovar cada año, es distinto y está en función de las condiciones del uso de suelo. Y así podemos ir viendo la humedad atmosférica, por ejemplo, cada 8 días. Esto es la fuente de la UNESCO. Pero en función de las zonas, de la disponibilidad de agua dulce, que esto han generado la UNESCO, está generado también de una página web, se puede ver que en esta zona es donde tenemos mayor demanda per cápita por año, o sea, de requerimiento. ¿Dónde se requiere más? Por ejemplo, en estas zonas que son más oscuras es donde se requiere mayor cantidad, entonces se requiere menos, es, digamos, en estas zonas más claras. Y bueno, ¿por qué se requiere menos? Porque hay mayor cantidad de agua, ¿no? Hay mayor cantidad de agua. Entonces nosotros estamos en una zona donde requerimos agua, entonces tenemos que buscar fuentes. Ya vamos a darnos cuenta que los datos meteorológicos en Bolivia nos muestra la mayor cantidad en este color rojo, que son estaciones de cuarto orden, y les había dicho que las de cuarto orden son datos de precipitación simplemente, ¿no? No tenemos información de temperaturas. Y para hacer un balance hídrico necesito por lo menos una de tercer orden, donde haya temperatura máxima mínima, para utilizar, por decir, la fórmula de evapotranspiración de Hargreaves, de Turk, puedo utilizar, Papadakis, etcétera. Ya vamos un poquito entrando en esa temática. Y de ahí que, si quiero, con mayor precisión, y esto se ha hecho en un balance hídrico en el Chaco, la FAO ha contratado a una consultora, se ha demostrado que la que mejor se aproxima al uso de lisímetros, que es instrumentos que miden la evapotranspiración in situ, pues es la fórmula de Peyman-Montate. ¿Ya? Entonces, para eso requeriría datos, en este caso, ya de radiación solar, datos de lo que es prácticamente velocidades del viento, etcétera. Y entonces estamos en el segundo orden, pero también hay una parte en los balances que vamos a darnos cuenta y ese es el trabajo final, que es el balance en una presa. En una presa, ¿qué es lo que ocurre? Evaporación. Si uno quiere realizar una, una presa, tengo que buscar datos de evaporación. Y evaporación solo hay en estaciones de segundo orden. Las de segundo orden son estas que están de este color. O sea, hay pocas estaciones de segundo orden, ¿no? Entonces ahí veíamos
aquí. Entonces, estas son las que están de segundo orden. Entonces, si uno quiere realizar, por ejemplo, en esta zona, y vamos a darnos cuenta que conforme nos vamos al occidente hay menor precipitación, pues no lo puedo realizar con una de tercer orden. Y a veces, y ahí vamos a darnos cuenta que recurrimos a data satelital, porque en data satelital sí tengo evaporación. ¿Ya? En Giovanni, y de hecho vamos a aplicar Giovanni para el manejo de balances de una presa. Entonces, ahí está, y evidentemente, si uno analiza ya para una presa, el ejemplo de una presa, ¿qué es lo que ocurre en una presa? Acá uno determina lo que llamamos el fetch. El fetch es la altura del oleaje. Esta altura del oleaje se calcula en función de la máxima distancia, digamos, ahí está, este es el vaso, entonces uno mide la máxima distancia al punto más extremo, esta longitud, y aplica algunas fórmulas empíricas, hay varias fórmulas empíricas para determinar esta altura, en función de la velocidad del viento, pero la velocidad del viento tiene que estar a esta altura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre como error que se ve en varios proyectos? Utilizan este viento que tiene la estación meteorológica, que está normalmente a una altura de 10 metros, entonces, pero si yo quiero saber el comportamiento del viento, el viento normalmente tiene esta forma de perfil. Necesitaría pues por lo menos vientos a 50 centímetros de superficie, que puede ser esta, a los 10 metros, y luego proyectar este viento a la altura de mi presa. Imagínense que sea de 30 metros, entonces proyecto y entonces acá, con esta ecuación de la velocidad básica del viento, lo puedo proyectar y con esto sí puedo realizar y tendría que realizar el análisis de cuánto es esta altura del oleaje, lo cual en los proyectos, empresas, normalmente no lo consideran. Pero ¿qué me da esta información? Una estación de primer orden, ¿no? Solo la de primer orden tiene velocidad. Entonces, de ahí que si me voy a las de primer orden, son las capitales, especialmente donde hay vuelos de avión, etcétera. Entonces, eso sí requieren, pero nosotros requerimos a distintas alturas. De ahí, nuevamente, saltamos a información también satelital, que nos ayuda en esa parte, ¿ya? Para ver cuánto es la velocidad a distintas alturas. Eso lo mide en hectopascales. O sea, yo les decía, en esta relación, si nos vamos a lo que es México, México tiene pues ahí como un hormiguero, van cambiando, al igual que Estados Unidos, y entonces de ahí que sus estaciones meteorológicas son bastante densas y eso ayuda en el estudio hidrológico, lo cual nosotros no tenemos. O sea, ¿qué necesito? Necesito datos de precipitación y evapotranspiración. Las estaciones hidrométricas, ya vamos a entrar, en un momento les voy a mostrar acá en lo que es el balance hídrico, ya con lo cual se ha calibrado, y les voy a mostrar un pequeño trabajo que hice justamente este último, donde hemos encontrado algunas estaciones hidrométricas eh, y no todas son de Bolivia, son datos que están, por ejemplo, aquí se ha utilizado de Perú, voy a ver si está acá a la vista, mi trabajo está esta parte, pero está también en acá está, ya. Está en la parte del diseño en este caso, del balance hídrico, vamos a ver las estaciones. Entonces, por ejemplo, acá se ha utilizado, mm, voy a anular estos, will you like cancel? Sí, sin esos datos, estas eran las estaciones hidrométricas para hacer un análisis, estos que están en puntos azules, este es el lago Titicaca, lago Popó. Entonces aquí tengo, por ejemplo, Chuapalca, pero no es del sector boliviano. Vamos a ver que Bolivia tiene este es su límite, ahí está Oruro La Paz, o sea, parte. Entonces, varias estaciones hidrométricas en el lado peruano y este es el lado chileno.
y esto era para hacer un proyecto de un puente. Teníamos datos de estación hidrométrica de Chuquiña, el área de la influencia de Chuquiña es todo esto, y viene desde una cuenca intercontinental, o sea, viene desde el lado peruano. Y entonces necesitamos para un proyecto de un puente acá, este es el punto del puente, una estación, y entonces para esto se ha hecho un análisis de las redes de drenaje, se ha visto por dónde están viniendo, y se ha generado un análisis Gamble, bueno, porque se aproximaba a Gamble, como han visto en las IDFs. Las IDFs, así como se aplica para precipitaciones, también puedo aplicar para caudales. De hecho, las ecuaciones de Gamble, de Log-Pearson, en caudales deberíamos de aplicar. ¿Ya? Entonces se ha aplicado y en base a esta cuenca se ha hecho una relación, porque no, nuestro puente estaba un poquito más bajo, se ha hecho una relación para esta data se tiene un caudal de una estación hidrométrica medida. Para esta también tengo una información medida. Y para mi puente, que estaba por esta zona, pues se ha tenido que hacer por una relación de áreas. ¿Por qué? Porque son cuencas del orden de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Y más de 10.000 kilómetros cuadrados pues en la metodología, y eso en máximos extraordinarios, en el último módulo seguramente van a llevar, pues se tiene que utilizar tránsito de avenidas, ¿no? Tránsito de avenidas. Ese es el análisis que uno tiene que ir realizando. Entonces, ese análisis, sí, no, al final les voy a mostrar cómo se ha realizado, porque, claro, este es un proyecto reciente, les digo, y solamente les puedo mostrar, porque evidentemente está todavía eh, en fase de entrega, pero les hago eso de ejemplo para esta cuenca, y se ha generado ahí, bueno, algunos parámetros morfométricos que son importantes. Esto es un río viejo que ya Por se ha eso le erosionado. decía, está como tienes capítulos de resto, tío. Bueno, Ah, ¿alguna consulta, Guillermo? ¿Tienen alguna consulta? Ya. Y bueno, evidentemente, estas son las de la estación eh, pero utilizando en este caso precipitaciones también para caudales. Estos son los datos hidrométricos. ¿Quién me da los datos hidrométricos? El Senami. Se compra, ¿no? Se compra. Antes estaba libre cuando había el SISMET, ¿ya? Entonces, estos datos son caudales que se tiene por años, y una vez que se tiene estos caudales, se refiere, se hace unas pruebas de bondad. Bueno, yo utilizo el método de Anderson y para ver si se va a utilizar Gamble, es decir, Gamble se ha aplicado acá y luego se ha aplicado, pero esto a caudales, ya no a precipitaciones, y una vez que se tiene esta información, pues se ha estimado el análisis de a cuánto llegaría ese caudal para puentes. Hay igual la guía de la ABC de hidrología, y haciendo una relación con todas las estaciones hidrométricas. Estas son estaciones hidrométricas, pues se ha hecho un análisis para el punto del puente que estaba ahí abajo, y con esto se determina cuánto es el caudal y el comportamiento del río para luego establecer un análisis. Y esto ya es el GEC-RAS en un flujo no permanente, etcétera, para determinar al final inclusive la socavación de pilas, etcétera. O sea, nos sirve para muchas cosas, ¿no? Nos sirve para muchas cosas, pero sí, esa información, pues la recurrimos del Senami, tiene su costo, ¿no? Entonces, de ahí que evidentemente se genera. Pero este balance hídrico de Bolivia se ha calibrado con estaciones hidrométricas. En un momento vamos a analizar esa parte. O sea, el balance hídrico es el equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan al sistema y salen en un determinado tiempo, y hay un almacenamiento de esa cantidad de agua. Es la que muchas veces en la parte de la corteza subterránea se dice que está a grandes alturas de presión, por lo tanto el líquido se vuelve sólido, se comprime un poco, y entonces evidentemente después por los procesos geotérmicos que están en la parte de la corteza, se genera esa descongelación, y ahí está. Entonces prácticamente lo encontramos dentro de una cuenca hidrográfica, en un embalse, en un lago natural, y prácticamente todo el
país o un país define un balance hídrico en función de sus necesidades. Entonces, de ahí que vamos analizando esto como si fuera pues ahí un tusil, puede ser, o un envase, que sería la cuenca. La cuenca es este envase donde hay la precipitación que entra dentro de esta cuenca, o sea que hay una divisoria de aguas, Divort Aquarium, entonces la cantidad de agua que es acumulada dentro de la superficie, pero toda esta cantidad de agua que es una lluvia bruta, lo que ocurre, pues evidentemente vamos transformándolo a lluvia superficial que va a escurrir como lluvia neta, y esa lluvia neta la transformamos en caudal. Esto dentro del análisis de máximas extraordinarias, pero en un balance hídrico, cuando no solamente es el número de curva, por ejemplo, que se utiliza para cuencas que son mayores a 5 kilómetros cuadrados, o sea, el método del hidrograma unitario que utiliza el número de curva, eso lo van a ver en el último módulo. Entonces, prácticamente el análisis conlleva una parte de la cobertura uso de suelo. Si estamos en una zona, por decir, donde hay labores agrícolas, el suelo está bastante oxigenado, el agua tiende a infiltrar, o sea, hay menores correntías superficial que si estuviésemos en una zona, pues, por ejemplo, del mismo cultivo, pero que sea cultivos ya no tratados, cultivos selváticos, y entonces ahí existen mayores correntías superficial. Lo mismo en una zona rocosa, pues vamos a encontrar o una zona que tiende a la permeabilidad o impermeabilidad, diré, pues va a generarse mayores correntías superficial y lo demás ingresa, bueno, ingresa acá por debajo como un flujo subterráneo. Y entonces lo que nosotros normalmente podemos medir es el caudal superficial y el caudal subterráneo. Ahora vamos a ver también cómo se maneja en los balances hídricos. O sea, este balance hídrico son las salidas del agua que se pueden dar como evapotranspiración de bosques, áreas cultivadas, o sea, la evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas. Y si tenemos hojas de mayor tamaño, mayor envergadura, grandes hojas como la de los platanales, genera también mayor evapotranspiración. Y entonces, todo lo demás, hay una infiltración y hay algunas zonas que son zonas de depresión, donde se acumula el agua y a veces estamos en una capa de arcilla, una capa casi impermeable, porque no es totalmente impermeable, pero que se tiene en forma de lagunas, en forma de algunas zonas son humedales, en otros son lagos. Entonces, en función de esto, evidentemente, luego llega a una zona de un paleocanal que son gravas, arenas, donde el agua infiltra, pues hay grandes infiltraciones que van a alimentar la zona saturada del agua. Y esa zona saturada, pues, es el nivel freático, que no es, por si acaso, horizontal. Eso también difiere y está en función de la formación o cómo se va viendo. Y entonces ahí hay ciertas derivaciones que van en la parte subterránea de manera de intercuencas y va generándose pues también lo que es algunas zonas de donde hay criología, o sea, nieve, nieve está en estado sólido y eso evidentemente también va generándose ciertos derretimientos. Y después toda esa cantidad de agua pues son derivadas pues, ya sea para consumo humano, industrial, lo que son animales, agricultura, la parte pecuaria y bueno, todas las industrias que requieren la cantidad del agua. Entonces esa salida pues es la que nosotros controlamos como una ecuación de entradas que normalmente son la precipitación, ahora puede ser importación de agua superficial. Esto viene de lo que son los acuíferos, o bien puedo traer agua de otro lado por trasvases, ¿no? A veces ocurre de que tengo una cuenca que no es capaz de llevar una cantidad de agua y esto ha ocurrido en algunos proyectos de presas. Entonces, aquí, pues, digamos, no hay las condiciones, pero sí para construir una presa, sí para construir una presa, pero es una cuenca pequeña. Entonces, se aprovecha de una cuenca que está
a su lado. Entonces, el agua que está viniendo por acá se lo introduce a esta cuenca. Esto es un trasvase y entonces eso sería una importación de aguas que vienen del exterior al sistema. Y entonces se han generado, en la actualidad hay varios proyectos también con trasvases y eso evidentemente cambia también el balance hídrico superficial. Dentro de estos modelos, uno de los más completos que presenta es el modelo de del programa Xi, el Mike Xi, ¿ya? Esto es justamente su representación del modelo de flujo saturado en dos, tres dimensiones, o sea, ya acá vamos generando estos modelos sintéticos que tienen que ver con modelo distribuido, semidistribuido, que está por grillas, estas grillas que evidentemente hace un manejo en cada una de estas grillas, esto lo hace GKHMS, para ver cómo va de una grilla a otra grilla, tanto en la parte del eje, podemos decir XY, como en Z. Entonces, para eso necesito ver dentro de los modelos los datos de lluvia. Un modelo completo no solamente maneja lluvia, maneja nieve, y vamos a ver que la transformación de nieve en agua está en función del punto de fusión, o sea, de la temperatura. Eso lo vamos a manejar con el modelo Evalhit. Luego hay un modelo de retención del agua que muchas veces se queda en las hojas, y entonces es un modelo de retención en la vegetación. Si es mayor el tamaño de hoja, entonces ahí se detiene. Un modelo de fusión de la nieve por capas, un flujo superficial que ya evidentemente podemos asemejar a como redes de drenaje o canales. Y la parte ya radicular, que son las raíces, que también tiene un análisis igual donde si yo quiero generar mayor evapotranspiración, evidentemente está en función de que el cultivo es un indicador. Cuando el cultivo es de color verde, visto desde el punto de vista satelital, significa que tiene buenas condiciones de agua, entonces va a tener mayor evapotranspiración. Y si esto está llegando a punto de marchitamiento, entonces tiende a un color medio amarillo, hay una menor evapotranspiración. Y evidentemente, menor evapotranspiración en punto de marchitamiento también sirve para hacer un control del balance hídrico, especialmente en lo que es la precipitación. Ya vamos a darnos cuenta en ese análisis. Hay un modelo unidimensional de la zona no saturada, que ya están las ecuaciones darcianas, pero también está establecido un flujo no permanente, porque las darcianas son para permanente, y por debajo ya encontramos un modelo de flujo saturado, o sea, cuando estamos en el nivel freático, puede ser en un acuífero confinado, primera capa, acuífero confinado, segunda capa, como lo maneja el modelo de Sacramento. Y entonces estos softwares actuales hacen ese tipo de análisis y proyectan a futuro cómo se va a comportar. Evidentemente, Mike Shi es de pago, ¿ya? Entonces tiene un costo que anualmente se paga $18,000 más o menos, eso se conocía hasta la gestión anterior, pero que no solamente es el Mike C, hay el Mike Urban, el Mike Zero, que genera análisis tanto hidrológico, hidráulico, pero también hay ecológico y hay análisis, por ejemplo, del hábitat acuático, etcétera. Entonces, en este análisis, evidentemente, software similares como el WIP, que es de gestión, hay otro, el ArcSWAT, el TETIS, el GKHMS, entonces también realiza este tipo de modelos que son distribuidos. Pero, ¿cómo lo han ido manejando los balances los demás países? Por ejemplo, tenemos acá Uruguay. Uruguay es un país pequeño, entonces lo bueno es que todas sus universidades a lo largo de todo Uruguay generan datos de evaporación en su tanque evaporímetro tipo A, y esa información con factores, evidentemente, de corrección, lo transforman a evapotranspiración, ¿ya? Entonces, se tiene gran cantidad, de hecho, ha sido uno de los artífices de manejar balances hídricos, que ellos los llaman a las presas o a los grandes embalses, los llaman tajamares, ¿ya? Entonces, esto también está en el material que les he proporcionado y de hecho vamos a aplicar una
modelación similar a lo que está acá. Entonces ellos tienen mapas, así como tenemos de las isoyetas, acá están las isotermas para las temperaturas, y igual isolíneas de evapotranspiración de la zona. Entonces, ese análisis va a ir generándose en función de data. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Colombia, Colombia ya ha lanzado su segundo satélite con fines climáticos. Entonces, ellos agarran ahí su tableta, ven cosechar, ven qué caudal existe y los relacionan con datos satelitales a nivel mundial que están en escala mayor. Y entonces se puede correlacionar, pues, y se puede ver dónde hay cantidades de agua, porque tienen estaciones o satélites climáticos, meteorológicos, ¿no? No son satélites de comunicación simplemente, o sea, de la zona infrarroja, etcétera. Y entonces con esto tienen un balance hídrico que ellos, donde quiera que se encuentran, con la ayuda de su celular, pues saben qué caudal existe. Y eso nos falta, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la modelación hidrológica en cuencas, la hidrología trata pues todos estos fenómenos complejos de la precipitación, evaporación, infiltración, escurrimiento, que también dependen de otros factores que pueden ser también cualitativos, no solo cuantitativos. O sea, se hace, por ejemplo, en este análisis de la morfología de los suelos, también vamos viendo pues cuál es ese comportamiento de las capas geológicas en relación al tipo de suelo, y esto va a dar lugar a la fisiografía. La fisiografía, tenemos mapas fisiográficos, pero en una escala bastante grande, 250.000, la cual muchas veces con ayuda, bueno, de los colegas forestales vamos disminuyendo, también hay ingenieros botánicos, etcétera, en ese cambio. Y entonces, evidentemente, en esta modelación está obligado al hombre a adaptarse a las condiciones y conocimientos para entender el comportamiento de la cuenca. Lo que conocemos es el ciclo del agua. Ya estamos seguros que el agua, pues, se genera en grandes cantidades que vienen de los océanos. Esta agua se evapora, se condensa, forman las nubes, más de 9 kilómetros. Empieza esto a caer, pues, ya una vez se tiene mayor peso, ya sea en forma de gotas de lluvia o de nieve, cuando hay temperaturas debajo de cero, o puede ser granizo, si está en Cirrus, Nimbus, Cumulus especialmente, y esto que cae, pues nos ha dado lugar pues al escurrimiento superficial, con lo cual hemos generado mediante el número de curva las abstracciones iniciales. Esto es parte de lo que van a ver en caudales máximos extremos en el último módulo, y que evidentemente en ese análisis ya van viendo cómo el doctor Mokuk, que es el artífice del modelo del Servicio de Conservación de Suelos, ha generado que esa abstracción inicial normalmente debería de variar de 0,10 a 0,30 veces el almacenamiento hidrológico, ¿ya? Eso lo van a ver en el último módulo, alguna vez he dictado ello, pero sí se logra analizar, y el doctor Mokux dice, nunca he dicho que es el 20%, que como se está escrito en Bentechov, sino varía del 0,10 a 0,30, y que el programa GKHMS me permite variar. Entonces, obviamente, esto se ha aplicado, estas abstracciones iniciales, lo que les decía, acá está esto, normalmente abstracciones iniciales y sub A, debería de variar entre 0,10 a 0,30 veces el almacenamiento hidrológico, ¿ya? Y en función de eso, pues en la parte de la precipitación neta o la escorrentía superficial, esta es la que me determina el caudal máximo extraordinario, que es aplicado hidrograma unitario hasta cuencas del orden de los 400 kilómetros cuadrados, aunque la guía, por ejemplo, en guía de la ABC dice hasta 500 kilómetros cuadrados podemos aplicar. Entonces, lo mejor es que sea menor a 400 kilómetros cuadrados. Después existe un tránsito de avenidas. Pero esto solamente era para máximas extraordinarias, que también pueden ser modelos SPI, por ejemplo, para sequías también se puede aplicar. Pero para hidrología continua, que son los balances, entonces han empezado a aparecer
por ejemplo, desde el SWAT 2000, que ahora es el ARC SWAT, y su acrónimo era para el manejo de suelos y agua. Y en ese análisis, pues, esto lo han ido aplicando, por ejemplo, para el manejo de sedimentos, lo que son contaminantes en el agua, o sea, los químicos agrícolas. Ha aparecido WESPA, que también es un modelo energético que tiene que ver con el suelo y la atmósfera, lo que hemos visto en el anterior módulo. Y a esto también se ha ido generándose otros programas como el WIP. WIP es otro de la USDA, no el WEAP, sino este es el WIP. Y esto era para determinar la predicción de la erosión hídrica, pero en un flujo continuo. Ha aparecido SWRRB, que ha sido para simular la hidrología con producción de sedimentos. Bueno, este ya es un modelo antiguo, aplicado en cuencas rurales. El Mike Shi, que les he dicho, no, todos. De acá, por ejemplo, el Mike Shi es de paga, ¿ya? Es un modelo avanzado, sofisticado. Este sí, con este inclusive proyecta a futuro qué es lo que va a ocurrir. Entonces, este es de paga. Este es de la Universidad de USDA, es gratuito el WIP. El SWRRB, lo malo es que ya ha quedado discontinuo, es en DOS. El GeoHMS, el GKHMS es libre, es gratuito y evidentemente también me puede analizar un modelo distribuido, o sea, en grillas. Pero para entender los balances hay que empezar desde lo que es la formulación matemática. Y en esto, en Bolivia se han aplicado algunos modelos como Watt-Bal, que son fórmulas, Crawford, Temis. Y bueno, a esto hay el modelo TIP, el ABCD, el HBB, el GM2S, etcétera. Existen varios modelos que las podemos estudiar con fórmulas. Entonces, de estos, ahora vamos a ver el modelo de Temis. Para la siguiente necesito que ya descarguen todo PFAF, etcétera, etcétera. Y entonces ha sido aplicado inicialmente por universidades. Allá todas las universidades ahora analizan, en Cochabamba, en La Paz, en Sucre, etcétera. Actualmente ya hay tesis de maestría en este análisis bueno, a veces hacen alguna pequeña modificación al modelo por la calibración que se da. Entonces, ¿cómo ha nacido esto en Bolivia? Lo primero que se tiene es el balance del 2012, ¿no? Un balance, digo, del 1992. Este balance hídrico superficial de Bolivia ha sido financiado por la Orstorm y está en base a la guía de guía para hacer análisis eh, de balances, bueno, no solo balances, es todo lo referente a hidrología del año 1990, y entonces voy a mostrar si está esta guía a la vista y que evidentemente ha servido para el estudio, también de completación de datos, etcétera, y eso en la actualidad se va aplicando pues en lo que son como parte básica de la hidrología. ¿Qué refiere esto? Ha generado un análisis generado en computador, bueno, en DOS, que se tenía información primero de la orografía de todo Bolivia, después de las estaciones meteorológicas, estas las principales, completas, que son las de las capitales, y entonces ahí nos damos cuenta que hay mayor precipitación. Por ejemplo, acá tenemos el sector Ibirgar-Sama, Sama, o sea, estamos en el orden de los 3.000, 4.000, 5.000 milímetros anuales de precipitación, y conforme nos vamos hacia el lado de Chile, la precipitación media está aquí en el orden de los 300, 200 milímetros anuales, 100 milímetros, y acá ya está el desierto de Atacama, donde no cae lluvia y entonces va disminuyendo. Entonces, esto ha sido un primer análisis de ver dónde existe mayor precipitación. Teníamos a la vez temperaturas, se utiliza la fórmula de Hargreaves, y si yo tengo temperatura media, puedo sacar con Hargreaves evapotranspiración anual, ¿ya? Pero esta es la potencial. Real, para real necesitamos datos de ver si digamos, mi cultivo está
en punto de marchitamiento, va a tener menor evapotranspiración, les decía. Entonces, la real en realidad está en función de las condiciones también de ciertos indicadores como los cultivos. Y de ahí, si yo tengo evapotranspiración, puedo tener caudales. Y entonces ahí se ha empezado el primer análisis de caudales y se ha ido determinando en función también los caudales del coeficiente de escurrimiento. Y esto ha servido, pues, unos proyectos que uno ha realizado, yo me acuerdo, en 97 he utilizado, pues, eh, porque era de una fuente, pues, que se utilizaba, ¿no? Entonces sacábamos ahí caudales y ahí está. Hasta ahora, estos son impresos en esas impresoras de carro largo a cinta, ¿no? Entonces, y generado pues en programas como el Fortran. Entonces, este ha sido el balance y esta es la guía metodológica para elaboración de balances hídricos de la misma Orston, la ZOSCLAC. Bueno, la UNESCO solamente de nombre ha influido y esto ha servido pues para hacer esta guía. En la actualidad tenemos el balance hídrico superficial de Bolivia, pero antes de este balance han existido balances intermedios. Este balance hídrico superficial utiliza este manual del PHI, Evaluación de Recursos Hídricos, y el manejo de delimitación de intercuencas, que está mediante la metodología PFAFSTETER, de ahí que tienen que descargar esto del PFAFSTETER, les decía. Y este balance hídrico, si bien teníamos el 92, una información con bastante baja data de precipitaciones, ¿no? Las precipitaciones que, bueno, muchas estaciones, los que seguramente han realizado también proyectos en el 96, 97, 98, había estaciones con menor de 10 años de data y muchas, pues, incompletas, entonces, a completar, a extender datos, etcétera. En relación a esto, hubo balances intermedios, como la del río Pilcomayo, que se ha generado con data desde el año 1970 al 2000, el balance hídrico de la cuenca del río Ichilo-Mamoré, igual, con información del 70 al 93, y el 93 ha salido publicado, el del TDPS, o sea, del lago Titicaca, que tiene también un manejo igual con información desde el año 60 al 98 y con data del lado peruano, chileno. Y lo último sería nuestro balance hídrico, que, bueno, si bien está todavía vigente, la del 2016, que vamos a aprender a utilizar, que tiene hasta un nivel 3, nivel hidrológico 3 PFAFSTETER, ya vamos a ver en un momento estos niveles para poder manejar el tamaño de cuenca y que ha sido terminado pues con datos desde el año 98 al 2011, pero el 2016 se publica. Entonces, este balance prácticamente ha sido impulsado por el ministerio y NIPSA, que es la consultora que se ha adjudicado, es también la que actualmente ha colocado la plataforma del CENAMI, lo cual accedemos para bajar datos de precipitación. Entonces, ahí esta consultora genera el balance hídrico superficial y esto ha sido el año 2012 que se ha adjudicado, ¿no? Entonces, pero la información ha sido 2012-13, con información hasta el 2012 del CENAMI, estaciones hidrométricas, las que se contaban de todo Bolivia. Bueno, hay estaciones hidrométricas que también han dejado de funcionar. Y esto también ha servido para el último balance del 2023, que lo ha sacado la UCP PAP de Ministerio para... Hay un balance que todavía no está público, pero que ya lo van a publicar, bueno, es del año pasado. Entonces, este balance hídrico superficial de Bolivia consta de 6 capítulos, de los cuales, vamos a darnos cuenta, se han utilizado 14 estaciones hidrométricas, ¿ya? Solo con 14. Ahora la del 2023 ya trabaja con 48 estaciones hidrométricas. Ese análisis uno ya va viendo cómo es el comportamiento de las estaciones hidrométricas que han sido utilizados. Y entonces, obviamente, dentro de lo que son estos capítulos, el sexto capítulo habla del balance hídrico superficial. Y acá les decía, si ustedes ven en el balance hídrico de Bolivia, este es el que vamos a aplicar.
y acá está uno que dice precipitaciones. Y los datos de precipitaciones, les decía en el anterior módulo, se ha utilizado datos del TRMM, que se los han, eh, como quien dice, los han calibrado. Luego datos de evapotranspiración, utilizando igual data del satelital del NOAA, el NCDC, sería el capítulo 5. Y el capítulo 6 es los caudales, y para esto se ha aplicado el modelo de TEMES. Entonces, ahí está el modelo de TEMES, que es el que vamos a estudiar ahora. Entonces, obviamente, y hay un capítulo final de conclusiones y recomendaciones cuando aplicar. Y esto ha empezado con data de mapas hidrográficos de Bolivia, la red hidrográfica, las coberturas, por ejemplo. Les decía, es importante las coberturas para saber qué cantidad de agua va a infiltrar y qué cantidad de agua va a tener una escorrentía superficial. O sea, si la cobertura es más permeable, un suelo arenoso, por decir, entonces va a tener una menor escorrentía superficial. Y han hecho unas dos comparaciones. Este es el Cobuso del año 2001 y el Cobuso del 2011, y haciendo una comparación, pues, donde estas zonas eran prácticamente zonas impermeables. Ya en el 2011, pues, ya se observan mayores formaciones, en este caso de uso de suelo, en codificación, porque ya se ha empezado a impermeabilizar todo. Y entonces, evidentemente, con estos dos, con este último, si digamos ocurre, por decir, un chaqueo, una quema indiscriminada, pues estamos modificando también el uso de suelo. Y entonces, evidentemente, tenemos que volver a calibrar. Dentro de esto, la metodología Pfäffstätter, que es utilizado en toda América del Sur, divide en 10 grandes regiones América del Sur. De esas, la región cero pasa en, y el código cero para metodología Pfäffstätter está dado en zonas endoseicas. Entonces, nuestra zona endoseica, y en cualquier cuenca que encontremos una zona, porque hay también lagunas endoseicos pequeñas. Entonces, está el lago Popó, lago Titicaca. A esto lo hemos llamado cuenca cesada del altiplano, que consta de 152.297 kilómetros cuadrados y que corresponde al 13,86% de toda la superficie de Bolivia. Pero la más grande es la del Amazonas, que tiene una codificación 4, y todas estas aguas van hasta el Océano Atlántico. Y de la cuenca del río La Plata también, estas igual tienden a ir al lago, sí, Océano Atlántico, equivalen al 20,53%, o sea, 65,61% corresponde a esa zona. Sí, de hecho vamos a trabajar en formato GIS, todo lo que estamos en estos mapas del balance. Están en acceso libre. El PFASTETER lo van a descargar, y esto que les estoy mostrando, este es el nivel uno. El nivel uno son las grandes cuencas. El nivel 2, estas mismas cuencas las subdividimos en pequeñas cuencas. Nivel 3, hasta este nivel encontramos en data del balance hídrico superficial de Bolivia, con lo cual vamos a trabajar. O sea, esto que van a descargar de PFAFSTETER está en nivel 3 hasta nivel 4. En grandes cuencas, por ejemplo, aquí tengo grandes cuencas, ¿no? Estas cuencas, esta zona específica de trabajo, toda esta zona, está para trabajar en nivel 4. Y esta zona, por acá, está para trabajar con nivel 3. ¿Ya? Entonces, en la metodología del PFAFSTETER, acá, sí, yo me voy a ir a la última parte, porque vamos a aplicar, por si acaso, este manual. Ahí está. El anexo número 3, parámetros de simulación hidrográfica, nos da, estos son los niveles. Este, por ejemplo, es nivel 4. ¿Ya? Cuando son 4 caracteres, nivel 4. 4, 6, 3, 8, este nivel 4. Vamos a ver a qué intercuenca dentro de lo que es el GIS del PFAFSTETER, les decía, van a descargar PFAFSTETER, corresponde, y entonces en función de eso vamos a aplicar estos parámetros calibrados. Estos parámetros vamos a aprender a utilizar en el balance hídrico, o sea, es importante esta parte de utilización. Entonces,
En esto, evidentemente, todos estos mapas están en el geovisor, en el geovisor, y si uno quiere descargar, pues, del internet, puede entrar aquí, geovisor, yo realmente lo coloco para geovisor, ¿no? Entonces, en este geovisor hay mapas de límites departamentales, etcétera. Hay un montón de mapas que puede ir uno descargando esta información en formato GIS, cosa que lo vamos a aplicar ya sea con ArcGIS o con Global Mapper, ¿ya? Entonces toda esta información está pues de libre acceso, ¿no? Está en el geovisor. Ahí está. Ahí le. Bueno, aquí me ha mandado solo a. Ahí está. Para todos, ¿no? GeoBolivia. Y vamos a aplicar esto. Entonces, obviamente, en ese análisis también tengo parámetros morfométricos de todas esas cuencas en nivel 3, nivel 4, donde tenemos desniveles altitudinales, pendientes, medias de la cuenca, longitud, índice de compacidad. Bueno, son las características principales para ver ese comportamiento hidrológico, ¿no? Y está el índice de forma, si es circular, si es alargada, va a tener un mayor tiempo de duración de lluvia, etcétera. Y de acá descargamos y vemos las precipitaciones. Entonces, ya les decía, las precipitaciones que han sido aplicadas por la baja densidad que tenemos de estaciones eh, pluviométricas, se ha utilizado TRMM. Ya hemos visto que TRMM también ha dejado ya de funcionar. En la actualidad hay el GPM. Esa es el flujograma. Por un lado teníamos información del tsunami, toda la información del tsunami que está en esta zona. Se ha utilizado el programa CHAC, ¿ya? El CHAC es libre, el programa CHAC. Y se ha contrastado con datos del TRMM, igual se ha bajado en formato GeoTIFF, y toda esta información ha llegado a un geodatabase, o sea, se ha creado archivos NetCDF, y haciendo una comparación y correlación, se ha construido una base de datos que luego la podemos utilizar dentro de lo que se llama el GMET. Entonces, toda esta información está a nivel mensual, a nivel diaria, ¿no? Entonces, también seguramente algunos han descargado, ahora lo vamos a aplicar ya sea a nivel diaria o a nivel mensual del GMET. Se ha hecho un completado de series utilizando el programa CHAC que hace con el modelo Cormul. Y de todas las estaciones, para realizar este balance, vamos a darnos cuenta acá en el balance hídrico de Bolivia, de la tercera parte es lo que se ha utilizado de estaciones, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, estos son los polígonos Tiesen, que están en la página 58, pero vamos a darnos cuenta que no se han aplicado todas las estaciones, ¿no? Entonces aquí veo, para hacer este balance, ahí, por ejemplo, La Paz tenía 200 o tiene 287, bueno, ahora tiene más estaciones, por si acaso hay automáticas. De esas 287, solo 95 estaciones se han utilizado, ¿ya? 95 estaciones. Oruro, por ejemplo, tenía 42 estaciones y solo 8 estaciones se han utilizado. Entonces, si yo me voy acá y cuento esas 8 estaciones, por decir, de Oruro, me voy a dar cuenta, ahí está, uno, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, aquí debe estar el 7 y el 8. O sea, no se han utilizado todas las estaciones, lo mismo en La Paz, lo mismo en Sucre, y bueno, vamos a darnos cuenta que en Pando hay una sola estación, ¿no? Una sola estación. Entonces, de ahí que eh, la, la aplicación que uno va viendo, en Pando, una estación, obligatorio una sola estación. Entonces, de las 1014 estaciones, 349 simplemente se han utilizado. Las demás se han ido descartando. ¿Ya? Entonces ahí se han utilizado algunos modelos de robustez para ver cuáles van a ser utilizados, especialmente las que cumplan con mayor cantidad de datos, vacíos, etcétera, el modelo que se utiliza en TDPS.
Y con esto se ha generado pues precipitaciones en unidades hidrográficas, con los polígonos de Thiessen, ¿ya? Se ha aplicado también kriging y soyetas, y evidentemente en función de eso se ha ido aplicando, por ejemplo, esto para el manejo de data satelital, como veíamos en el anterior módulo, todas las estaciones, todas las estaciones satelitales se las ha aplicado en base a esta estación. En la parte central está la estación, por decir, es la de Oruro. Entonces, con esa estación se ha creado las ficticias y con eso, de 100 se crea, pues, las isoyetas. Entonces, esto se ha generado ahí con TDMM y cuando ya tengo las isoyetas, después de generar esto, se ha utilizado el Model Builder, ¿no? Del ArcGIS para hacerlo rápidamente y se ha creado ahora estas cruces de isoyetas. A relación del año 92 era un solo mapa promedio, ahora tenemos por cada mes y en una escala cada 5 o cada 5 kilómetros, no, cada 25 kilómetros por 25 kilómetros. Y ahora se tiene ya con menor resolución. Entonces, ahí están esas grillas de manera promedio, pero también se ha utilizado, bueno, de esta información esta calibración de comparación TRMM-CENAMI, como habíamos visto en el anterior módulo, y para la evapotranspiración, que también afecta en el balance, se ha utilizado el satélite del NOAA, Climatic Gov, esto es de Estados Unidos, y bueno, hemos visto que nosotros tenemos el GLDAS, ¿no? El GLDAS que está en la actualidad, porque esto ya ha dejado de funcionar, pero en los datos meteorológicos, aquí sí se ha utilizado menos estaciones. Si en las de precipitación será 342, aquí es cerca de 80 estaciones solamente que cumplen con las ecuaciones de Peyman-Montate, ¿ya? Las ecuaciones de Peyman-Montate, y evidentemente hay menos estaciones termométricas, ¿ya? Entonces aquí abajo, nos damos cuenta, estas son las ajustadas, aquí está la evapotranspiración, aquí está cómo se ha generado este modelo, y estas son las que tienen todas las variables, o sea, se ha utilizado la ecuación de Peyman-Montate, ¿no? La más completa. Y en función de esto, bueno, por ejemplo, se ha completado con datos satelitales. Los datos satelitales se correlacionan con el modelo de Priestley-Taylor, por si acaso. Priestley-Taylor maneja para evapotranspiración los modelos energéticos satelitales. De ahí esto es Pena-Montate. Esto que está en esta línea azul es la precipitación. Que está en verde es la evapotranspiración potencial. Y esto que está en verde más claro es la evapotranspiración real. Y producto de la precipitación y la evapotranspiración real, tengo la escorrentía o el caudal de escurrimiento superficial y el subsuperficial. Las isoyetas generadas por mes, en realidad lo que podemos hacer es descargar el GMET, y del GMET pues generamos, en el GMET está data de precipitación. A ver, vamos a ver si está acá el, el GMET. Aquí está. A ver. Había una página directa, pero creo que ya no está funcionando esta. Vamos a ver si está ahí. A ver. Esto es cómo se genera el balance hídrico del GMET. Esto les voy a pasar a esta página. Ahí está. Entonces, aquí nos dice los datos han sido trabajados en WIP, ¿ya? WEAP. Con WIP se ha hecho esa calibración. Solo que el programa lo hace, la calibración, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden leer esa parte y está también dónde está esta información, ¿no? Entonces, eso. Pero lo vamos a ver con los datos del GMET, vamos a generar pues esas isoyetas. Y para la escorrentía, este programa Chaxi es libre, ¿ya? Y
actualmente existe este software y que evidentemente maneja el modelo de Temes, del doctor Temes de 1977, que proviene del libro blanco, el libro blanco de España. ¿Ya? Es un libro de más de 1000 hojas y de hecho, bueno, eso sí, les voy a pasar su dirección porque es grande este libro eh, para ver cómo se ha considerado. Esto es el libro blanco del agua en España. Ha servido para sacar estos 660 hojas. Entonces, el balance hídrico de toda España. Y tiene la misma metodología que ahora vamos a aprender en base a la... Y bueno, casi todos los modelos, bueno, todos los modelos están en función de la precipitación y la evapotranspiración potencial. Entonces, acá no ha sido raro esa aplicación. ¿Y en qué consiste este modelo de Temes? Lo que ocurre es la precipitación que cae, que la puedo bajar de dato, o si no, lo puedo transformar con dato satelital. Y por otro lado, la evapotranspiración. Estos dos son información de estaciones meteorológicas. Cuando cae el agua, hay una zona, que hemos dicho que es la parte de la cobertura o uso de suelo, que llega a saturarse hasta llegar a una humedad máxima admisible llamado Hmax. O sea, digamos, ha caído una lluvia. Si ha caído la lluvia, pues no hay escorrentía. A veces si esta zona todavía primero tiene que saturarse, es un suelo arenoso, imagínense, se satura y cuando se satura llega a esta humedad máxima, está en función del tipo de suelo, recién ocurre la escorrentía como un excedente. Entonces se define esta variable X, esta variable Hmax. Llega a una zona de un paleocanal. En un paleocanal hay gravas, hay arenas, o sea, el agua tiende a infiltrarse. Aquí hay un coeficiente alfa que está en 1 sobre día, su unidad es 1 sobre día, y entonces esta es la forma de infiltración básica. La infiltración básica es cuando llega a una constante. Infiltra, llega hasta la zona saturada, la zona donde está el nivel freático. Por encima está la zona no saturada. Y entonces aquí hay una infiltración máxima también, que llega a estos bolsones a saturarse y cuando ya está saturado, llega al máximo de la infiltración máxima, empieza la escorrentía subterránea o subsuperficial. Entonces aquí hay una escorrentía superficial, subsuperficial y la suma de estos dos da lugar al caudal que genera cualquier modelo de balance hídrico. Y entonces, de ahí que les decía, vamos a utilizar esto ya para las últimas clases, el EvalHit. El EvalHit, esto también les he pasado como información. Esa humedad máxima está en función del uso de suelo. Si son suelos con terrenos de riego, les decía, este valor es alto. Mientras sea una zona más permeable, este valor es alto. Pero si encontramos unas eh, tierras que son vegetación arbustiva, bosques, entonces también puede ser que sea alto el valor. Y si hay superficies artificiales, que son las viviendas, las casas, los pavimentos, esta humedad máxima es menor. O sea, rápidamente esto se satura y empieza la escorrentía superficial. Pero para el IMAX, que está en función de la litología, y entonces ahí tenemos planos geológicos de Sergio Tecnín, normalmente es cada uno 100.000. Entonces, igual, si son calizas que se deshacen con el agua, este valor máximo llega a 1000. Y si son ya pisadas, rocas, este valor es menor. Entonces, esto también da lugar a ese balance, con lo cual, acá en el libro del balance hídrico de Bolivia, en esta última parte, para el modelo de Temes, les decía, en este anexo número 3 tengo cuánto es el Hmax y cuánto es el Imax. El Hmax depende del uso de suelo y el Imax depende de la litología. Para todas estas unidades, o sea, ya está calibrado,
Esto en función de qué? De las estaciones hidrométricas, les decía. Pero hay el coeficiente alfa, el C de excelencias. Entonces, con esto es la base, pero el modelo de Temes solo maneja dos celdas de almacenamiento. Vamos a darnos cuenta, el HBB maneja tres celdas, el modelo de Sacramento maneja seis celdas, y entonces han aparecido muchos modelos. Y el WIP ya maneja ocho celdas, el TETIS también, entonces se ha ido generándose pues cada vez más investigación. Y entonces, en esto es importante la precipitación y evapotranspiración, que la vamos a trabajar bastante. Para luego, bueno, aquí ya vamos a ver, son estos cuatro parámetros que se tienen que calibrar. ¿Con qué se calibra la excedencia, el Imax, el Hmax, el coeficiente alfa? Con datos de aforo de un caudal. De hecho, esto tiene una formulación matemática que le igualamos al caudal, toda esta formulación matemática que está en función de este coeficiente C, de que son las excedencias, del Hmax, que sería la humedad máxima, del Imax, ya les he pasado la planilla, está en los documentos del modelo TEMES, y el alfa. Y también hay valores iniciales, más los valores iniciales, esto que está iniciando acá, depende de la humedad inicial al principio, y eso también está aquí como dato. Caudal inicial, humedad inicial, y luego el modelo completo genera la evapotranspiración, un factor de evapotranspiración. No considera el 100%, sino un porcentaje. Ya vamos a darnos cuenta también en este manejo que da lugar a la relación de evapotranspiración. Entonces, el doctor Temes ha generado en esto que el parámetro C está de manera usual, varía de 0,10 a 0,40, ¿ya? 0,10 a 0,40. Claro, en el análisis uno coloca de 0 a 1, que itere y me busque el valor C. Ya vamos a ver lo que son modelos evolutivos del Excel para generar este parámetro C. Igual como se han generado los modelos evolutivos para calibrar la precipitación en el anterior módulo con datos satelitales, ahora vamos a aprender los modelos evolutivos para determinar estos coeficientes C, Hmax, que es la capacidad máxima de almacenamiento, que depende en función del uso del suelo, la vegetación, y bueno, luego vamos a ver también el Imax, que está en función, muchas veces también se relaciona en función del número de curva, ¿ya? Pero normalmente es la litología. Y el coeficiente de descarga del acuífero, alfa, es 1 sobre día, esta es unidad, y es lo que se aplica, seguramente algunos han visto los anillos, o en este caso son infiltrómetros de doble anillo, donde se echa agua y se ve cómo se comporta esta infiltración básica en el tiempo, a futuro. Entonces es esta ecuación que entra ahí y la podemos calibrar también con el manejo de estos infiltrómetros, pero hasta una profundidad. Bueno, en este caso es en la capa, en los paleocanales, ¿ya? Hay una fórmula. Entonces, esta formulación matemática indica esta fórmula, está con condicionantes para la precipitación. La precipitación anterior es esta es la precipitación al día siguiente o al mes siguiente, etcétera. Entonces, si no hay precipitación, si es menor, se considera cero, no puede haber precipitaciones negativas en las fórmulas. Y si es mayor, se aplica esta ecuación de Temes también, que está aplicado. Y bueno, en base a eso, se determina cuál es la futura precipitación. De hecho, esto que estamos viendo acá, Temes, ustedes van a manejar acá, por ejemplo, aquí, vamos a mostrar en Excel les he pasado. Ahora sí. Coloco este Hmax, coloco este coeficiente de ajuste, por eso con la metodología PFAS, vamos a trabajar, y max, alfa, el área de la cuenca. Aquí están ya las fórmulas aplicadas, todas las fórmulas, el máximo, etcétera.
Y aquí determino el caudal superficial y el caudal subterráneo, y aquí es el caudal simulado. Yo puedo saber qué caudal existe para cada mes, el caudal promedio con el cual voy a hacer mi diseño. Este es parte del trabajo número 1 que van a realizar, que he introducido, precipitación, evapotranspiración. Ahí está, para 5 años continuos. Entonces, de ahí vamos a aplicar la metodología del balance hídrico, que estamos utilizando para este valor. Y ya les voy a mostrar todo esto que vamos a analizar. Esta formulación matemática, pues ya está realizada. ¿Ya? Entonces, ahí está, el mínimo entre la humedad anterior y, bueno, más la precipitación, menos la escorrentía, y en comparación con la evapotranspiración potencial. Igual, aquí para la humedad del suelo. Entonces, son ecuaciones que están en función de parámetros no lineales. Cuando dice el mínimo o el máximo, son parámetros no lineales que ha sido modelado por el doctor Thames. Y es sencillo de aplicar. Y esto es para la infiltración subsuperficial, que este G se denomina coeficiente de descarga del acuífero en un determinado instante, que está en función a un coeficiente alfa. El alfa es 1 sobre día multiplicado por el volumen. Entonces el volumen está en metro cúbico sobre día es lo mismo que litros sobre segundo, y es ese caudal que vamos a determinar. Y bueno, ahí va mostrando cómo esto es un modelo continuo, hidrología continua, o sea, el tiempo anterior influye sobre el tiempo posterior. De ahí que en las fórmulas, en estas fórmulas, vamos a darnos cuenta que para este sigma, etcétera, me define en función del valor anterior, etcétera. Y todos estos son condicionantes el máximo, lo que decíamos, el Hmax. O sea, todo esto, o el mínimo, pues lo aplicamos de esta manera. Ya vamos a aprender esto a manejar perfectamente. Y entonces, para calibrar este coeficiente C, Hmax, Imax, etcétera, tengo que tener datos de hidrometría. El modelo TEMES ha resultado ser bastante robusto. Esto es el caudal calculado, que está en azul, y este es el caudal observado por hidrometría. Entonces, se lo ajusta, se aproxima por hidrometría, y cuando esto se ajusta con las 14 estaciones hidrométricas que se ha hecho el balance del 2016, entonces con esas 14 se ha generado para todas las intercuencas los parámetros Hmax, Imax, alfa, que tenemos en el balance hídrico, todos estos, ¿no? Entonces de ahí vamos a darnos cuenta y vamos a aplicar esto en cualquier zona. Ahí está, todos los parámetros calibrados. Y la del 2023, que también lo vamos a ver, ya tiene una menor resolución, hasta un nivel 5 ya genera, pero todavía no está vigente. Esta es la aplicación que les he mostrado en el programa Excel. Entonces, ¿qué necesito? El Hmax, el Imax, pero más que todo, precipitaciones, evapotranspiraciones. Luego, ¿en qué aplicamos los balances? Bueno, en aplicación, en operación del volumen de almacenamiento de una presa, ¿no? Eso es el trabajo final, por cierto, ¿ya? O sea, vamos a ver cómo trabaja el balance cada mes por mes en una presa. Vamos a entender todos los parámetros. Entonces, ahí está el balance hídrico. ¿Qué es lo que interviene en el balance de la presa? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno de los trabajos. Ahí, balance. ¿Esto qué es? Sí, este es. Ahí está. Es la misma. Esta escorrentía es lo primero que vamos a aprender a calcular con el modelo de Temes. También podemos utilizar Crawford. Si esta es la cuenca y aquí está el vaso, el caudal que está llegando al vaso viene de un modelo de balance hídrico, ya sea Temes, Crawford, HBB, el mismo Arques Watt, etc. Entonces, eso es esta escorrentía.
que está normalmente en litros segundo, o son los aforos, que lo transformamos a milímetros. Y luego lo transformamos a metros cúbicos, multiplicando estos milímetros por el área. Ya vamos a ver por qué multiplicamos por el área, va a dar metros cúbicos. Para un balance, descuento el caudal ecológico, o sea, un porcentaje normalmente puede ser el 10%, otros colocan un valor referencial. La infiltración, que va a estar en función de la litología, o sea, que hay unas pruebas Luyón, entonces de las pruebas Luyón también vamos a entender cómo se utiliza en presas. Y luego hay una demanda de agua, cuando esto es para agua potable, la demanda que se requiere, o puede ser para riego también. Y entonces aquí está el balance. ¿Cuánta agua me queda? Y bueno, aquí hay un dato, por ejemplo, la evaporación. Ya les decía, no tenemos estaciones con evaporación, está con data satelital, esto está con data satelital. De la evaporación que saco aquí con data satelital, por eso está con todos los decimales, por la sombra de las serranías se considera un porcentaje más de evaporación, porque eso ayuda más bien a evitar, ¿no? Entonces, aquí hago un balance y en función del balance determino ¿qué? La altura de mi presa. Eso es el trabajo final, pero eso lo vamos a explicar con bastante detalle para el trabajo final, ¿no? Entonces tenemos todavía. Entonces aplicamos en balance, caudales disponibles para el manejo agropecuario, o sea, a veces el resultado hemos ido a forar. Evidentemente había un caudal, por decir, en las zonas altoandinas de 10 litros segundo, y pasado 3 años ese caudal se ha secado o podía ser que se ha derivado a otra zona, y entonces no era lo real. Entonces, lo real es haciendo un análisis de caudales, no en el momento de aforar, sino previendo qué va a ocurrir en épocas de estiaje, digo, de sequía, en épocas de sequía. Entonces ahí uno analiza si ese caudal va a ser pues sostenible a lo largo del tiempo. Pronóstico de años lluviosos y sequías, eso es lo que ahora vamos a aprender. Zonas de recarga de acuíferos, el factor R, de hecho, acá en el modelo, de, este R es la recarga, ¿ya? Entonces vamos a entender cómo se aplica esta recarga en el diseño de obras subterráneas, galerías filtrantes o pozos, ¿ya? Eso se va a analizar. Gestión de riesgos, inundaciones a futuro también y en función de las cosas pasadas, pese que ahora por los efectos de los gases de efecto invernadero, pues esto va a ser más frecuente. Variabilidad del caudal sólido en función del caudal líquido. ¿Cómo es esa relación? Normalmente acá tengo un caudal, que es el caudal líquido, normalmente en metros cúbicos segundo. Y por este otro lado tengo el caudal sólido, que está en kilogramos sobre segundo. Y para determinar esto se aplica fórmulas también empíricas, Meyer-Peter-Müller, Massa, Engelung-Hansen, Browley, puede ser Choclitz, bueno, hay muchas fórmulas. Entonces, ¿cómo hago? Determino un caudal, que lo aforo. Para un caudal 1 tengo un caudal sólido. ¿En función de qué determino? De la granulometría. O sea, hay una curva granulométrica y esa curva granulométrica hay diámetros característicos que se utilizan, normalmente el diámetro 85, diámetro 50, el diámetro 60 también, diámetro 45, diámetro 15, bueno, está en función de las fórmulas que requieran esos diámetros y es en base a lo que trae el caudal. Después de analizar esta cantidad de sedimento, puedo determinar este punto, ¿no? Luego determino el siguiente punto con otro aforo, otro caudal. Obviamente va a haber mayores partículas, otro caudal, y esto normalmente es una ecuación del tipo potencial también. Y con esto, ¿a qué se va a determinar? Pues se va a determinar qué caudal va a lograr eso infiltrar, ¿no? Entonces, qué caudal va a llegar a mi presa y bueno, qué caudal se va a ir acumulando, sí. Para eso sirve esta variabilidad de caudal sólido o predicción de procesos o sucesos extraordinarios. Nos dice, en relación de hidrometría, ya, cuando no se tiene información de caudales,
también se puede sacar la probabilidad del... Sí, en realidad el 75% de persistencia, ¿ya? Eso se da evidentemente en función del tamaño de cuenca, ¿no? O sea, evidentemente es un factor, ese factor que nos genera, pues es un factor de seguridad en épocas de sequía y así se aplica, ¿no? Eso también son recomendaciones que nos dan en distintos proyectos y la podemos utilizar ese 75% de probabilidad, eso ajustado también a una distribución normal por lo general. Sí, en el INADGI del Senami, lamentablemente no hay caudales, no hay caudales. Por eso esa información se compra. Antes había en el SISMET, lamentablemente ahora no podemos acceder a no ser que comprando. Pero les digo que ahora los que, bueno, hay alguna información que con lo que se ha realizado el GMET se ha hecho con el WIP y en el WIP están los datos hidrométricos, ¿ya? A ver, voy a ver si puedo acceder a parte de esa información, pero sí he accedido a ese otro proyecto que hice del puente, ¿no? Voy a ver si puedo acceder a información de las 14 estaciones hidrométricas. Y si es así, les facilito, ¿no? Pero de las que tenga, algunas les voy a pasar. Tengo datos de estaciones hidrométricas, pero de años anteriores, ¿no? Por lo general, ahora en los PALES, planes de aprovechamiento hídrico local, pide que se afore, pues, pero es poco aforar 3 meses, 4 meses. Deberíamos de aforar mínimamente unos 5 años, 10 años, y así con esos de 100 pudiésemos calibrar nuestro modelo, ¿ya? Por lo menos 3 años continuos. Eso se recomienda, digamos, en cuencas pequeñas para proyectos de riego, ¿ya? Eso se puede ir aplicando. Entonces, esto es lo que ahora, como una base inicial, la siguiente clase necesito que descarguen información. Bueno, vamos a aplicar esto. Ya les decía, de acá, todo lo que es PFABSTER, esto van a descargar. Datos de trabajo de temas también para la siguiente clase. La siguiente clase es aplicativa, ¿no? Esto y estos documentos para el trabajo. Con WIP, ustedes van a llevar WIP el siguiente módulo, ¿ya? El siguiente o el subsiguiente van a llevar. De ahí que yo enseño la base, lo básico. Pero sí, en WIP se utiliza eso con bastante detalle, ¿ya? Entonces sí podemos ver, lo van a ver en los modelos agregados con WIP. Sí, lo manejo, pero no, tampoco quiero adelantar, ¿ya? Y la última versión de WIP, que sí la bajamos y para Bolivia está libre para ver datos, pero para procesar datos, etcétera, uno necesita una licencia, ¿no? Seguramente en el módulo que van a llevar les van a dar una licencia temporal. Ahí lo van a analizar todos estos datos hidrométricos que uno tiene. Yo les decía de ahí que yo lo he bajado, ¿ya? Esa información del WIP, ¿no? El WIP es un programa que evidentemente de investigación, pero bastante completo, ¿no? Es el WIP, ¿no? Entonces ahí eh, yo tengo un montón de proyectos, solo que en este momento lo he hecho espacio, ¿ya? Pero de las que tenga, les voy a pasar, les decía, ¿no? Esto es creo que de una cuenta chiquitita. Hace balance, está bien, pero hace más una gestión de los recursos, cómo controlar esos recursos de un lado a otro lado. Y bueno, eso sí, sirve también para comparar con el modelo de Temes y en alguna evaluación de PALS. Hemos comparado lo que dice WIP versus ArcSWAT y versus, por ejemplo, el modelo de Temes, ¿no? O Crawford también. Crawford es un programita muy similar, en la que me dice que existe una nueva versión que ha salido, esta, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quiero complicarles. Bien. Eso lo van a ver con detalle con su ingeniero posteriormente. Eso es lo que quería mostrarles. Si tienen alguna otra consulta antes de ir terminando. Bien. Ah,
no les voy a llamar lista porque he capturado a todos los que están acá en el chat. Yo les digo, y la verdad, a veces con mucha pena, WIP, por ejemplo, en este proyecto, y justo eso quería mostrarles, no son datos fidedignos para el lado, por ejemplo, de Potosí. Sí, para el lado del altiplano, donde es La Paz, tiene más estaciones hidrométricas, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Ocurí, por ejemplo, en Ansaldo, que hemos hecho un proyecto, y eso viene de la grilla GMET, porque trabaja con la grilla GMET, el WIP, pues indica como si acá tuviésemos precipitación y mayor caudal en la zona de Norte Potosí, lo cual no es correcto. Entonces ahí yo voy generando estos datos de precipitación y es como si precipitación ocurriría en agosto, septiembre, octubre, lo cual no es cierto, así ha sido calibrado y evidentemente todavía esto lo hemos ido mejorando, pero difícilmente se pueda presentar pues estos escenarios, ¿ya? Estos escenarios están inflados. Entonces, de ahí que yo prefiero hacer mi propio balance, ¿ya? Claro, el WIP es bueno, es excelente, pero los datos que introducimos, y esto está sacado de la grilla GMET, no son, aquí está GMET mensual, no son los fidedignos para las zonas especialmente de Norte Potosí, también hemos tenido problemas en el lado de Chuquisaca, y algunos en Santa Cruz, porque obviamente no hay estaciones, ¿ya? Entonces, no es tan aconsejable, pero sirve como herramienta. Y con esto, obviamente, los caudales han aumentado y lo cual es información, pues, no tan real, ¿ya? Entonces, ese es mi criterio. Bien, acá terminamos por esta primera clase. Tenemos mucho por ver. A ver, ¿alguna pregunta más acá? Nuestra data climática grillada en NetCDF, esto se genera con el ArcGIS, ¿ya? El ArcGIS tiene, y el QGIS también, herramientas para convertir una base de datos que en la misma grilla, make to NetCDF se dice, ¿no? Make, y con eso se va generando, ¿ya? Entonces, existen bastantes tutoriales bueno, de YouTube de creación de estos manejos, pero es Make to NetCDF, lo que tienen que consultar en el ArcGIS y con eso se crea. El QGIS es similar, ¿ya? Es similar su manejo. Bien, entonces quedamos acá y cualquier consulta en descargar los datos, me avisan. Las notas del anterior módulo van a estar para esta siguiente semana, ¿ya? Entonces ahí les voy a mostrar. Este es por si acaso, acá lo que les decía. Make netcdf. Ahí está. Con esto se crea. A partir de tablas es por si acaso. En base de tablas, las tablas son las que transformamos, ¿ya? Eso para que se ha consultado. Bueno, tengo varios ejemplos. Bien, quedamos acá. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Hasta la siguiente. Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge.